Hola, Dios te bendiga de nuevo y bienvenido y bienvenida a este canal. Hoy vamos a hablar de un tema hermoso, de un tema maravilloso, como lo es la doctrina de Cristo. Y tal vez tú eres nuevo en el cristianismo, apenas estás conociendo del Señor y quieres saber cuál es su doctrina. Bueno, pues a mí también me pasó cuando recién llegué. No solo cuando recién llegué, sino también como he contado en algunos videos anteriores en mis redes sociales, que a pesar de que llevo 7 años siendo cristiana, puedo decir que hace solo 2 años que realmente nací de nuevo, que realmente conocí al Señor. O sea, fueron 5 años viviendo religiosamente y sintiéndome cristiana porque asistía a la iglesia y porque servía en la iglesia y porque amaba servir a Dios en la iglesia, pero no había nacido de nuevo. Así que hace 2 años que empezó mi búsqueda realmente de Cristo, mi búsqueda para conocerlo a Él, y no por mis propios medios ni porque fuera mi propio deseo, sino por la misericordia de Dios, porque Él es bueno y porque nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo trae. Así que fue Él atrayéndome con esos hermosos lazos de amor a buscar más de Él, a conocerlo más a Él. Y, y yo quería eso, yo quería saber cuál era la doctrina de Cristo, porque en este tiempo y vemos uh, lo que dice la Biblia se está cumpliendo, que en este tiempo hay muchos engañadores y hay muchas doctrinas y desafortunadamente cada quien lo que busca es poder encontrar cómo defender su doctrina o su denominación principalmente. Cada denominación tiene sus cosas y sus puntos específicos y cada quien quiere es eso, comprobar que su denominación es la real. Pero quiero decirte que ninguna denominación salva, ni ninguna religión salva. El único que salva es Jesucristo y Él es el único camino al Padre, Él es el único camino al cielo, Él es el único nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Así que yo empecé esa búsqueda porque el Señor venía tocando mi corazón, poniendo en mí esa necesidad de conocerle más y yo decía, pero ¿cuál es la doctrina de Cristo? ¿Cuál es la doctrina de Cristo? De Cristo y, y hasta que hace poco el Espíritu Santo empezó a tocar mucho mi vida con este tema y a pesar de que es algo que conocemos, lo repetimos y somos conscientes de cuál es la doctrina de Cristo. Desafortunadamente enfocamos muy poco nuestra vida y nuestro caminar cristiano en lo que es esta doctrina, que debe ser la doctrina universal, que debe ser la doctrina que nos rija a todos aquellos que nos llamamos cristianos. Yo te digo que esta palabra, solo esta palabra es real, es verdad y punto por punto, letra por letra, toda la palabra de Dios es verdadera y toda la palabra de Dios es útil para cualquier necesidad que nosotros tengamos como ser humano. Y por eso la palabra de Dios dice que puestos los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. Por más teología, por más estudio que tenga una persona, si contradice la doctrina de Cristo en algún punto, eh, es digno de ser rechazado o de ser rechazado lo que diga. Y esa es la necesidad principal de nosotros hoy, poder poner de nuevo la palabra que es Cristo mismo, ponerla como nuestra máxima autoridad. Y quiero leerles lo que dice segunda de Juan 1, a partir del 4 dice así: permaneced en la doctrina de Cristo. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros,
Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Y esta palabra me lleva mucho a pensar en eso, en los mandamientos, en cómo hoy en día se dice que hablar de los mandamientos o que cumplir los mandamientos es vivir por obras y siempre tratamos de justificarlo todo de alguna manera en el contexto en el que lo necesitamos. Entonces, la misma palabra de Dios dice que el que enseñe que los mandamientos no son para cumplirlos, te lo estoy diciendo en mis palabras, que será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, pero que el que enseñe sobre los mandamientos, ese será muy grande en el reino de los cielos. Así que no es que seamos salvos por cumplir los mandamientos, no. Ese es el resultado de haber sido salvos. Es la muestra de que realmente hemos sido hechos unas nuevas criaturas. Vemos que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, la ley estaba escrita en piedra y vemos en dos piedras y vemos cómo la ley tenía que cumplirse, esa ley tenía que cumplirse por temor a las consecuencias. Pero después el Señor dijo que iba a poner esa palabra, esa ley en tablas de carne, en nuestros corazones. Y eso quiere decir que ahora las íbamos a hacer no por las consecuencias, sino por amor. Por eso las llevamos en nuestro corazón, porque ahora nosotros, por amor al Padre, por amor a esa obra tan maravillosa, tan hermosa que Él hizo a través de su Hijo, para salvación de nosotros, de nuestras almas, ahora nosotros por amor guardamos sus mandamientos. Y la misma palabra de Dios, ¿no? Por toda la palabra, la doctrina de Cristo está desde Génesis hasta Apocalipsis. Absolutamente toda la palabra de Dios en conjunto nos habla de esta doctrina que es el amor. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Cuando nosotros amamos a Dios, entonces guardamos su palabra, guardamos sus mandamientos y todo lo que ahí está escrito, porque eso es bueno para nuestra vida. Ahí es donde nosotros tenemos realmente la vida. Y lo que dijo Cristo, que en la ley se resumía en dos mandamientos, que era que amaríamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y el segundo mandamiento era similar a este, que íbamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y nuestro prójimo no es solo el hermano de la iglesia, no es solo la familia de carne, sino que nuestro prójimo es toda persona que está cercana a nosotros. El amar a nuestro prójimo implica muchas cosas, no solo amarlo y ser bueno, sino también corregir, instruir, porque cuando tú amas a una persona, no vas a querer que esa persona se haga daño o que esa persona vaya por un lugar donde puede morir. Así que eso también implica el amor. La palabra de Dios también dice que si nosotros decimos que amamos a Dios, pero aborrecemos a nuestro hermano, entonces no conocemos a Dios, porque si no amamos a nuestro hermano, a quien vemos, ¿cómo podemos amar a Dios a quien hemos visto? Y
Y vemos cómo de principio a fin esa es la doctrina de Cristo, el amor. Él dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Y la Biblia está llena, llena, llena de esas riquezas maravillosas que nos muestran cuál es esa doctrina. Y se resume básicamente en el amor. Pero ¿cómo podemos hacer nosotros eso? Yo recuerdo hace un tiempo que yo veía en línea algunas iglesias y también he asistido a unas iglesias o en mi iglesia en Colombia antes de yo venir aquí, que todos teníamos comunión, todos al salir, al terminar el culto nos reuníamos, tomábamos un café, hablábamos, nos reíamos y todos éramos una gran familia. Pero cuando llegué aquí fue diferente, fue muy distinto. Cada quien tenía, digamos que su grupo y el que no encajara en ningún grupo entonces quedaba aislado. Y en línea yo veía también muchas iglesias que eran así como la mía en Colombia. Y yo le pregunté a alguien en mi iglesia, yo le dije, pero es que yo veo que todas las iglesias, todos se aman y sería bueno eso, que todos nos amemos también aquí y que todos tengamos comunión. Y la persona me respondió, me dijo, eso no va a pasar, no te preocupes, eso no es necesario porque eso no va a pasar porque no todo el mundo te va a amar. Y en eso tiene razón, en eso tiene la persona razón, en que nosotros no podemos amar. Nosotros no podemos amar porque nuestro corazón es malo y perverso. El corazón humano está lleno de inmundicias y está lleno de malos deseos, está lleno de malos pensamientos, está lleno de celos, de envidias, de contiendas. Y por eso con nuestro amor es imposible que nosotros podamos amarnos honestamente con un amor fraternal no fingido como habla la misma palabra de Dios. Es imposible, pero hay algo hermoso y maravilloso que nos enseña también la palabra de Dios y es que dice que el amor, que Dios derramó su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Así que esa es la buena noticia. Nosotros no podemos dar amor porque nosotros no tenemos nada bueno que ofrecer. El único bueno es Dios. Pero cuando nosotros podemos amar realmente, cuando hacemos las cosas en orden como Cristo nos mandó. Él dijo, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando tú empiezas a cumplir el primer mandamiento, que es a enfocarte en Él, a buscarle a Él, a amarle a Él, y la única forma en que podamos amarle a Él realmente es cuando Él viene a nosotros porque Él es amor. Cuando el amor se acerca a nosotros, cuando el amor puro llena nuestro corazón, que es Él mismo, entonces de esa manera podemos cumplir el segundo mandamiento, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando el amor de Dios está en nosotros, cuando permitimos que el amor nos transforme, cuando le pedimos al Padre que nos ayude a amar como Él ama, entonces podemos ver al hermano con amor, con compasión, y es de esa manera, como decía Cristo, que amáramos a nuestros enemigos. Tampoco, si, imagínate si es difícil para nosotros amar a una persona que simplemente no nos ha hecho nada, pero simplemente no encaja en nuestro círculo y es difícil amarla. Imagínate cuánto más difícil es amar a alguien que nos lastima, a alguien que nos hace daño, a alguien que continuamente nos juzga o que nos hace daño todo el tiempo. Mucho más difícil. Pero si Cristo dijo que podíamos, es porque cuando nosotros obedecemos a su palabra, como Él dice, el que me ama mi palabra guardará. Cuando nosotros guardamos su palabra, cuando nosotros empezamos a escudriñar la palabra de Dios, a buscar esos tesoros, dice, vendremos a Él, que vendría Él y el Padre morarían en nosotros. Y cuando ellos empiezan, cuando el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros,
entonces es donde empieza a manifestarse el amor puro de Dios a través de nosotros para con nuestro prójimo. Por eso ese es el orden correcto. Y sí, son el cumplir sus mandamientos y el amar su palabra, lo que hace que ese amor pueda ser manifestado y que podamos permanecer en la doctrina de Cristo, que podamos amarnos con un amor fraternal no fingido y podamos amar en verdad. Y la única forma es esa, es rindiendo nuestra vida y nuestro corazón por completo a Dios, atesorando su palabra, conociéndole. Entre más nosotros lo conozcamos, Él nos va a llenar más y más cada día de Él, de su amor, de su misericordia, de su bondad, de su paciencia. Y como decía Juan, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Cuando nosotros tomamos esa determinación, empezamos a dedicarle tiempo a la búsqueda de Dios, de conocerlo, de amarlo, de amar su bendita palabra que es luz. Es ella quien nos ilumina no solo nuestro camino por donde debemos ir, sino que ilumina nuestras oscuridades en nuestro corazón, todas esas tinieblas que hay en nosotros. Y toda esta obra la hace el Espíritu Santo. Nosotros cumplimos los mandamientos, sí, pero no es algo que tú y yo hagamos. Es algo que también el mismo Espíritu Santo de Dios produce en cada uno de nosotros, porque nada podemos hacer nosotros. Todo de principio a fin es una obra maravillosa y perfecta que hace Dios en nosotros a través de su Espíritu Santo, porque nada podemos hacer nosotros, no hay ninguna obra que podamos hacer para merecer más o menos. No es algo que se merece, no es algo que se gana, es algo que recibimos por gracia, por la gracia, la misericordia de Dios. Y nosotros lo que tenemos que hacer es amarlo y deleitarnos en su presencia, deleitarnos en su palabra. Y eso hará, cuando nosotros empezamos a tener esa comunión y a buscar esa intimidad con Él, pasar más tiempo con Él, eso va a hacer que nosotros permanezcamos en la doctrina de Cristo, que de principio a fin la doctrina de Cristo siempre, siempre, siempre es el amor. Que Dios te bendiga. Espero que este video haya sido de bendición a tu vida. Anhelo con todo mi corazón que el Señor te guíe con esta palabra para que puedas conocer más de su amor, para que te animes a buscarle más, para que este camino que has emprendido, si es que estás empezando apenas, que sea Él llenándote de más hambre de Él, de más necesidad de Él, porque entre más hambre tenemos, más Él nos va a dar de Él, de su amor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y si este video ha sido de bendición para tu vida, te pido que por favor lo compartas con las personas a quienes tú sepas que le pueden servir. Que Dios te bendiga.